Bueno, yo soy del Instituto de Neurología. Y vamos a presentar un caso sobre hipertensión arterial pulmonar y esclerodermia. Un poco la dinámica del caso es un poco mostrar cómo estudiamos y cómo desarrollamos y cómo tratamos quizás estos pacientes y ver un poco esa dinámica, por lo menos lo que hacemos nosotros en el instituto. Obviamente nos van frenando y haciendo preguntas, y también un poco desarrollar un poco las imágenes en esta patología. La verdad que acá hacemos un poco de cambio de rumbo medio rotundo, pasamos de la enfermedad intersticial a la hipertensión arterial pulmonar, lo cual ya es un subtema, un subtipo de patología, la verdad que muy frecuente, pero que vale la pena conocerlo. Bueno, ella es una paciente también del instituto, de 64 años, con un diagnóstico de hace 5 años de una esclerosis sistémica, de una esclerodermia, con un centrómero positivo. Ella igual tenía otros factores de riesgo, era hipertensa, no era diabética, no era tabaquica, pero sí había tenido una enfermedad coronaria y se le había puesto hace un tiempito un stent coronario. Y inicialmente ella empeora su disnea, pasa una disnea a mínimos esfuerzos, clase final 3, que se le estudia un poco lo cardiológico, el cardiólogo no le encuentra motivo, por lo menos desde su enfermedad coronaria, su disnea, y no la deriva para seguir estudiándola. Bueno, ella, como dice acá, se encontraba una disnea a mínimos esfuerzos en clase funcional 3, refería, o tiene como signos, no más que síntomas, tenía Raynaud, tenía esclerodactilia, y cuando uno la revisa un poquito más, había como siempre algunos pequeños signos de insuficiencia cardíaca derecha, las yugulares, los edemas. No tenía a la ocultación ningún ralvelcro ni crepitante, o sea que esto va un poco diametralmente opuesto a lo que veníamos hablando de la enfermedad pulmonar extensa difusa. Saturaba un poco bajo, eso llamaba un poco la atención, con 95 frecuencia cardíaca. Tiene Raynaud. Bueno, es verdad, tal cual. Ahí en el Raynaud siempre es difícil saturar a estos pacientes en el contexto de Raynaud, pero bueno, también le hicimos unos gases y si bien no tenía una insuficiencia respiratoria, la PO2 y la saturación no era la mejor. Y es un poco para abrir algunas preguntas. Bueno, obviamente igual no es lineal común el estudio de estos pacientes, pero acá obviamente es una paciente con esclerodermia y con sospecha, con algún signo de insuficiencia cardíaca derecha y sospecha de hipertensión pulmonar. Bueno, nosotros arrancamos estudiándola con una tomografía pulmonar con angio-TC, donde claramente, bueno, no sé si claramente, pero no se veía tromboembolio pulmonar, y sí se dejaba ver de alguna manera algo de dilatación. Ahora vamos a ver un poquito, dilatación de cavidades derechas, rectificación del septum interventricular como algún signo de hipertensión o de sobrecarga de cavidades derechas. Y bueno, en las distintas imágenes de la reconstrucción de la arteria pulmonar no se veía tromboembolismo pulmonar. Igual, ahora como vamos a ver, esto no es definitorio para descartar la enfermedad tromboembólica crónica en este grupo de pacientes. Fíjense que tenía una arteria pulmonar discretamente dilatada, dijimos el corte 29 tenía 31.7, o sea que había una discreta dilatación, pero sí era más marcado la relación BD-BI, o sea, tenía un diámetro del ventrículo derecho mayor al ventrículo izquierdo. Estos son imágenes aportadas por el especialista en imágenes vasculares, o sea que evidentemente sabía bien dónde medirlo, había un BD-BI mayor a 1, esto es un signo indirecto que habla de dilatación de cavidades derechas y quizás de hipertensión pulmonar. Y esto también es interesante porque en este corte se puede ver claramente, más allá de la dilatación del ventrículo derecho, la rectificación del septum, que es un signo de mucha sobrecarga de presión del ventrículo derecho y es un signo de gravedad también. Hoy está en boga lo que es el índice de excentricidad, que es cuando el ventrículo izquierdo pierde su forma geométrica redondeada y se aplana por el septum interventricular. Y obviamente en la misma tomografía evaluamos el parénquima pulmonar. Bueno, un poco yo hice un mini resumen de lo que había informado el imagenólogo. Había un discreto patrón en el vidrio esmerilado, no se veía por lo menos en forma muy grosera enfermedad intersticial, parecía en algún cortecito, algún engrosamiento septal, pero por lo menos engrosamiento septal muy grosero no se veía. Y algo que yo lo remarqué, no se veían adenopatías mediastínicas. Es difícil ver, no sé si vos, Seba, querés contarnos algo, pero se veía esos parchecitos de vidrio esmerilado que bueno, acá la verdad que es tan sutil que apenas se deja ver. No sé si vos querés opinarnos algo de esta tomografía. No. Es muy poquito, son pocos cortes, ¿no? Sí, son muy pocos cortes. Sí, lo que llama la atención de
de este paciente, que vos marcabas lo del ventrículo, siempre también lo que vemos mucho en estos pacientes es la relación arteria-bronca, ¿no? Y llamativamente, no lo llevo a ver todo, pero creo que sí, yo creo que si vemos acá, y vemos acá en este segmento, creo que la relación arteria-bronca está alterada, así que tenemos un segmento. Si vamos acá, creo que acá también, en algunos segmentos, si buscamos 3 segmentos, 2 números diferentes, el valor predictivo es muy alto. La verdad que con ese ventrículo, independiente de la arteria pulsar, te diría, che, tiene ortografía, signos tomográficos. Y nuevamente, este patrón que uno llama vidrios medianos no es tan inespecífico en el sentido, no me parece una NSP, que uno lo primero que pensaría en una esclerodermia, es un vidrio mediano y es real, lo interpretaría más como esto como un verdadero patrón en mosaico. Muchas veces uno te dice, ¿qué es un patrón en mosaico? Si uno va a la guía, a la clasificación, al profesor Freire, dice, cuando vos tenés 2 densidades, que bueno, pero un vidrio esmerado tengo 2 densidades. Entonces, en realidad es cuando yo no puedo diferenciar qué es lo normal o patológico. Yo le pregunto si alguien puede levantar la mano y si me dice si lo patológico es esto o si lo patológico es esto. No lo puedo saber. En realidad este paciente tiene realmente vidrio esmerado o lo patológico es lo negro y en realidad es porque está más negro. Y está más negro porque si tengo un poquito de hipertensión pulmonar, obvio que este es un patrón mosaico y también puede estar relacionado. Entonces ahí sí necesitas una aspiración para diferenciar si lo patológico es lo blanco o lo negro. Y si es lo negro es por atrapamiento aéreo o por disminución de vasos. ¿No? Porque es muy normal encontrarte en pacientes con un poquito de hipertensión pulmonar, sea por TEO o por cualquier cosa, a veces un patrón muy sutil de mosaico. O sea, este es un patrón que si vos me preguntaras, ahí sí es uno de los pocos casos que nosotros decimos, a este hacemos aspiración. Nosotros tenemos muy seleccionado, no le tiramos a todos aspiración, y este sería uno, para diferenciar eso. Si lo patológico es lo blanco, cuando haces en expiración, se homogeniza todo y desaparece ese patrón. Si lo patológico es lo negro y es por atrapamiento aéreo, se ve más fácil el patrón de mosaico en la aspiración que en la inspiración. Y cuando se sigue viendo pero no se acentúa tanto, es que en realidad es más por cualquier patología de la pequeña, o sea hipertensión pulmonar o una vasculitis, y en realidad lo que te está diciendo es que lo patológico es lo negro, pero es por disminución de vasos. Claro. Si vos me preguntás, independientemente de cómo termino, yo miro esta tomografía y le veo en 3 segmentos, 2 lóbulos diferentes, las arterias dilatadas, independientemente de tumor, y veo este mínimo patrón mosaico. Me gustaría hacer una aspiración para ver si no estaría relacionado. Incluso tiene un centro lobulizar muy fino en los lóbulos superiores. ¿Ven acá esto? Sí, yo te iba a preguntar justo eso, ¿no? Porque sí, justo estamos hablando de una paciente con esclero, con hipertensión pulmonar, que como que... Por eso te digo, esto... ¿no? Nuevamente, uno a veces trata de simplificar las intersticios todo para que pero nuevamente, esto, primero el vidrio patrones muy diferentes a lo que vimos anteriormente. Esto no es algo fibrosante, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y la pregunta es, están diciendo que ante la esclero, vos decís, bueno, si veo vidrio esmerado es LSIP hasta que se muestre lo contrario. Eso es muy cierto, está muy bien, pero esto no es un patrón de LSIP. Esto es un vidrio esmerado muy sutil, con signos tomográficos, ¿no? Que yo veo las arterias, la zona arteria bronca alterado y un centro lobulizar muy sutil arriba. Muy sutil, no sé si lo llegan al centro lobulizar, son esos micronódulos que lo vemos todos los días en los tabaquistas, todos los tabaquistas tienen esto, la bronquitis respiratoria es el patrón, pero este es todo paciente distinto. Sí, inclusive el centro lobulizar también está descrito como en la enfermedad vascular del idiopático también. El vidrio esmerado centro lobulizar también es una manifestación pulmonar del arterial pulmonar idiopático. Exacto. Pero en este caso, como dice Brenda, bueno, acá un poco yo también puse una tomografía del 20, es difícil, son 2 cortes nada más, una tomografía del 2022 y la actual, en donde ese vidrio esmerilado, porque no lo puedo llamar de otra manera, no tuvo ninguna modificación. Entonces yo un poco me pregunto, y ahora obviamente vamos a ir avanzando con el caso, si esto es un verdadero mosaico de perfusión. No tiene expiración, en ninguna de las tomografías tiene expiración, es un defecto nuestro, obviamente, no solicitarlo, y por ahí el imaginólogo no hacerlo. Si esto, lo que habíamos charlado, si esto podía ser ese centro líder, se puede hacer una neumonía tratando específica, que pareciera que no, y además no progresó en 2 años, digamos. Y ojo con esto que es la enfermedad venoclusiva pulmonar, digamos, que si bien no reúne todos los criterios clínicos tomográficos, que es las adenopatías o las lesiones septales y los nodulillos centrovacinales, es un esclero y hay mucha incidencia de enfermedad venoclusiva. 64 años.
pero no reúne todos los criterios tomográficos de enfermedad veno-occlusiva. Y además hay unas otras cosas que después cuando vamos viendo, por ahí, no digo que la descarta, pero lo hace más difícil. Por ejemplo, la respuesta al tratamiento vasodilatador, digamos, ¿no? No sé, vos querías comentar algo más. No, Son preguntas que me hice cuando estamos hablando del paciente. uno se la hace también. Sí. Vuelvo a repetir, por ese paciente esclero veo los signos que no los puedo dejar de ver, ¿no? La relación arteria-bronquia. No la vean, no vean las venas, que obvio están bien dilatadas, sino las arterias, como signos. Y ese valor predictivo positivo es alto, no tan alto lo que uno siempre va a ver que son las arterias pulmonares principales, ¿no? Que uno sabe que el valor predictivo positivo ahí no está, y mucho menos en las fibrosantes, que esto no lo tiene. Pero nuevamente, vos llamás vidrio esmerilado, ¿no? Y la pregunta es que yo no sé si es un vidrio esmerilado. Esto es un clásico patrón de mosaico, y es en donde yo no te puedo, es más, estoy casi seguro que lo patológico no es lo blanco, sino lo patológico es lo negro. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a ver entre lo blanco y lo negro, fíjate que lo negro no tiene vasos. ¿Me llevo a explicar? ¿Ves? Entonces, acá yo casi con seguridad, necesito la explicación, pero casi con seguridad te digo que lo patológico es lo negro. Lo que vos llamás vidrio esmerilado es pulmón normal. Sí, yo para darle un nombre a algo que todavía no queda bien claro. Exactamente. Esto es un verdadero patrón en mosaico. Y si es lo negro, obvio que es por cualquier, pues, no lo puedo saber sin la explicación, que puede ser por aumento de aire, que me da vasoconstricción, así que me disminuye los vasos, o porque realmente tenga menos vasos y es una enfermedad y tenés que tratar. Pero arriba del centro lobulizar lo tenías. ¿Sí? Y la evolución en el tiempo también es un dato más, ¿no? Porque ahora estamos viendo una tomografía que tiene 2 años, 2 años más y un vidrio esmerilado que se mantenga tan idéntico. No, tal cual. Sí. No, Esto Claro, uno es podría un pensar que eso patrón descarta enfermedad arterial, como ¿no? Exacto. Uno pensaría, ¿no? Pero, y hay otro dato, por eso el tema, como primera descripción, el mosaico de perfusión, que ojo, que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen compresión del bronquio por dilatación de la arteria pulmonar. O sea que también puede tener fenómenos obstructivos de la vía aérea, digamos. O sea que, a los fines prácticos, igual, lo único que cambiaría desde mi punto de vista es si es una enfermedad veno-occlusiva o si tiene enfermedad intersticial. Después es un mosaico de perfusión o es atrapamiento aéreo por la compresión bronquial de la arteria, no va a cambiar demasiado porque el tratamiento va a ser el mismo, digamos. Pero si es una enfermedad veno-occlusiva, bueno, uno se preocuparía el doble. Bueno, y estas son cosas que pusiste. Sí, esas son cosas muy sencillas y muy básicas. Disculpen, de simplemente conceptos básicos. Entonces, muchas veces toman el tema de la relación arteria entre la aorta. Muchas veces cuando uno se pone no saca un diámetro dice, bueno, si la pulmonar está más grande que la aorta, es que tiene hipertensión. Ojo, tengan en cuenta que muchos son pacientes mayores y puede tener la aorta dilatada, ¿no? Pero generalmente, como dijeron, muchos ya los vimos, dónde tomar el diámetro a veces es importante. Recuerden que sabemos muy bien la aorta, que tenemos los senos valsalva, la raíz que está más dilatada. Bueno, la arteria pulmonar también. Ojo si toman los diámetros acá adelante. Disculpen, esta tiene que ser bien perpendicular, y en el sector medial de la aorta para esos diámetros, ¿no? Porque si te vas adelante, le vas a estar tomando la raíz de la pulmonar y vas a empezar a informar muchas hipertensiones pulmonares. Pero nuevamente, esto muchas veces, este paciente tiene un TEP crónico, pero lo que sí vemos muchas veces es algo de con intersticio, sin intersticio, y ni hablar de que va a ser una función, la relación no la paso por eso, la arteria bronquia, mírenla mucho, tiene baja sensibilidad, no está siempre presente, pero cuando está presente sí tiene una muy alta sensibilidad y hay varios trabajos que incluso superan al ecocardio. Lo que pasa es que no siempre está presente, pero vas a ver la relación arteria bronquia, como en el caso, por ejemplo, pasó, capaz deben ser esas diapositivas acá. Sí, borrar. ¿No? Como mostró la rectificación del septo, el septo interventricular, además de rectificarse, todo el corazón va girando en forma horaria. Son las cosas que uno tiene que buscar para decir, che, tiene signo de hipertensión. ¿Esas cosas las informan? ¿Ustedes las informan cuando Sí. si no va dirigido lo que buscamos? No. Si le veo un tumor en la suprarrenal, también se lo informa. Claro. Hago todas, pero informamos todas. Sí, informamos todo. Es muy importante, más en un intersticio. Claro, lo que le decía Luciana, a veces como que uno se confía, o sea, 100% cuando buscamos hipertensión en los pacientes con esclero. No, el problema de la que no tengan hipertensión. síntomas. No, el El problema. Yo te llevo a la realidad, si querés. Claro. No, el problema. O sea, a veces te guías nada más del ecocardio, capaz que esto también nos apoya. Lo que tiene la tomografía, pasa lo mismo en abdomen, agudo, otras cosas, brinda muchísima información. Después uno tiene que seleccionar qué sirve y qué no sirve. Por ejemplo, clasificaciones en un paciente de las coronarias, en un paciente de 75 años,
tendrá Argentina porque tiene todo, pero cosas de hipertensión, lógico, es sumamente importante para todos ustedes. Lo que pasa es que las tenés que ir a buscar. Si no las vas a buscar, es difícil ver esa relación si no estás buscándolo. Por eso digo, de rutina en todo tórax, mírenlo, mucho más en pacientes con escleros. Bueno, una pena ahí que no podemos sacarle más jugo, pero bueno, veremos después. Bueno, obviamente lo seguimos estudiando, todas las características tomográficas que estamos viendo que hacen sospechar al paciente que tenía una hipertensión pulmonar. Después vemos si es arterial, pero que tenía una sospecha de hipertensión pulmonar. Y obviamente hacemos un laboratorio de función pulmonar, espirometría, volúmenes y DLCO. Y obviamente acá lo que llama inmediatamente la atención, para saltearlo rápido, es que tiene una FBC normal, con una DLCO muy baja del 42% y que la relación FBC-DLCO era de 2.45. En ausencia de enfermedad intersticial, esta relación nos tiene que hacer sospechar hipertensión pulmonar, es lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza. Inclusive en las estrategias de screening o en las herramientas de screening, una relación de hipertensión pulmonar en esclerodermia, una relación FBC-DLCO mayor a 1.8 es un criterio de iniciar con un cateterismo derecho, ¿no? Bueno, obviamente hicimos un ecocardiograma. Siempre voy a decir, en hipertensión pulmonar, unas cosas que miramos es si las cabezas izquierdas son normales. Y era así en este paciente, tenía una función sistólica del BI normal, un BI de diámetro normal, una aurícula izquierda normal, no tenía disfunción diastólica, ya prácticamente vamos descartando la enfermedad cardíaca izquierda y empezamos a ver signos ecocardiográficos de probabilidad de hipertensión pulmonar. Bueno, tenía, como habíamos charlado hoy, una velocidad de reflujo de 4.0, era muy elevada, con una sistólica de 70, lo que hablaba de una altísima probabilidad de hipertensión pulmonar y asociaba a dilatación de cavidades derechas. Yo esto acá lo pongo, esto no es del estudio, sino esto es que ya empezamos a ver, y esto es importante, digamos, mencionarlo, que el ecocardio me sirve para definir riesgo en el paciente, o sea, ver desde bajo riesgo, o sea, variables de bajo riesgo, variables de riesgo intermedio y variables de alto riesgo. Las variables de ecocardio de riesgo son la aurícula derecha, que acá no se ve, y esto que es el TAPSE-PSP, que nada más y nada menos está diciendo el acoplamiento ventrículo-arterial de ese ventrículo y de esa arteria pulmonar. Estaba, digamos, en un ecocardiograma que tenía una alta probabilidad, pero con una valoración de riesgo intermedia baja. Y esto es lo que nos descarta la probabilidad de que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar o una enfermedad de tromboembolia crónica. Que el centello, ventilación, perfusión sea normal. Entonces, teníamos una angiotensin negativa, que eso descarta lo que habitualmente decimos macro-TEP, pero el TEP más distal, el subsegmentario, no lo descarta y lo descartamos con un centellograma BQ. O sea que esta paciente, como posible causa de hipertensión pulmonar, no era una enfermedad tromboembolia crónica. Hay que hacerlo cierto esto. ¿Y qué otras valoraciones complementarias? Bueno, porque voy a insistir, en esclerodermia, digamos, la hipertensión pulmonar puede ser de múltiples grupos. Arterial pulmonar, que es el grupo 1, la enfermedad cardíaca izquierda es el grupo 2, tromboembólica es el grupo 4, pero descartemos que no tenga, digamos, enfermedad hepática como una causa de hipertensión portopulmonar, que el HB sea negativo, que que no tenga enfermedad tiroidea. Y obviamente vemos siempre los gases. Y acá es un poco lo que vuelvo a insistir, la hipocamia es un marcador de enfermedad vascular. Y otra cosa que llamaba un poquito la atención, que estaba un poquito bajo, pero no de insuficiencia respiratoria, era la presión arterial de oxígeno. Después lo discutiremos. Con un ProBNP normal. Desde marcha, 370 metros, con una desaturación significativa, y obviamente le hacemos un cateterismo derecho. Esta es la forma cual lo hacemos acá en Bahía Blanca, a través de una vena braquial. Muy interesante porque el paciente, después de un cateterismo completo, con angiografía pulmonar, se va con una curita en el brazo, caminando las 2 horas. Y el único lugar donde lo he visto que lo hacemos así acá en Bahía Blanca, pero no lo he visto en otros lugares. Cateterismo completo con angiografía pulmonar. Bueno, tenía 50 de media, una media sumamente elevada, fíjense, 83 de sistólica, una aurícula derecha de 8, lo cual ya estaba discretamente elevada, índice gasto cardíaco normal, con una saturación venosa, que es valoración pronóstica, que estaba un poco baja, y 7.8 de unidades agudas de resistencia vascular. O sea, este paciente tenía una hipertensión pulmonar precapilar. ¿Por qué? Porque la huella no estaba elevada y era relativamente severa por las resistencias vasculares pulmonares. Conclusión, tenía una arterial pulmonar asociada a esclerodermia sistémica. Bueno, ¿y cómo sigue el tema? Bueno, un poco lo que estamos diciendo. Hay que hacer el tratamiento de este paciente va a depender del riesgo donde se encuentra. Esta es una herramienta de riesgo que nos va a decir si el paciente está en bajo, intermedio o alto riesgo según algunas variables. Por ejemplo, clase funcional, test de marcha, ProBNP, tamaño de la aurícula derecha. No los quiero demar con esto, pero son todas variables que le asignamos un puntaje
y hacemos un promedio y nos va a dar que esta paciente estaba en un riesgo intermedio. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para darle tratamiento, porque las guías dicen que si el paciente está en riesgo bajo o intermedio, hay que asociar un antagonista, para algunos hablar en chino, un antagonista receptor de antenina más un inhibidor de fenosterasa, o sea, más citentanta de tadalafilo, y si nada está en alto riesgo hay que ponerle un prostanoide parenteral. A ella le pusimos esto, ¿y qué pasó? A los 4 meses estaba bárbaro, bajo riesgo, esas columnas que yo le mostré, pero bueno, como todos los 10 meses, una esclerodermia vuelve a empeorar. Clase en funcional 3, le eleva el ProBNP, camina un poquito menos, con bastante desaturación. Y esto es lo que nos dicen las guías de cómo valorar el riesgo al seguimiento. Ahí, toda esa cantidad de variables que vimos al principio es valoración de riesgo al inicio. Y esta es la valoración de riesgo al seguimiento, que es el Compera, que solamente toma tres variables. Clase funcional, o sea, disnea, test de marcha y ProBNP. Y las subestratifica, le añade un puntaje, y si yo pasaron solamente 3 variables. La paciente estaba en clase funcional 3, caminaba 320 metros y tenía un ProBNP de 700, está en un riesgo intermedio alto. Y si voy al algoritmo de tratamiento, el riesgo intermedio alto le tengo que poner un prostanoide parenteral, digamos, ¿no? De prostinil subcutáneo. Y la pregunta un poco del millón, y esto un poco lo que siempre nos hace ruido es, yo le voy a poner un prostanoide parenteral a los pacientes solamente basado en 3 variables, digamos, que son variables no invasivas, que son variables sencillas de obtener en cualquier lugar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco siempre la duda que nosotros tenemos es, lo seguimos estudiando un poquito más, le hacemos un ecocardiograma, que estaba un poco peor, pero no mucho peor, le hacemos un cateterismo derecho, yo no pretendo que se lo recuerden, pero para decirlo, estaba un piquitín peor, fíjense que había variables amarillas, variables verdes, o sea, el cateterismo tampoco nos definía, pero sí le hicimos lo que siempre hacemos nosotros, una prueba de ejercicio cardiopulmonar, y fíjense que el VO2 máximo, la capacidad funcional de esta paciente, era de 7 ml/kg, estaba en 34% del VO2 total predicho. O sea, tenía un severo deterioro de su función cardiocirculatoria. Y esto que yo marco acá, el BBS2 slope, que es la ineficiencia ventilatoria, que hemos visto en la paciente con fibrosis que tenía 34, acá tenía 66. O sea, es una prueba de ejercicio cardiopulmonar con una severa enfermedad cardiocirculatoria y vascular pulmonar. Entonces, lo que me decía la evaluación de riesgo del Compera, que la paciente estaba mal y que los otros estudios no me lo definían, la prueba de ejercicio sí me define que el paciente estaba realmente muy mal. Esto, 2 palabritas de esto. Esto que ven acá es el pulso de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que expulsa el corazón en cada latido. O sea, esto con un ejercicio normal tiene que subir. A más esfuerzo, más mililitros de oxígeno que expulsa el corazón. Plano. Esto quiere decir que la función del ventrículo derecho estaba desastrosa, digamos, claudicada. Y esto es lo que dicen las guías. Si el VO2 pico de menor a 11 ml/kg tenía 7 y el slope es mayor a 44, que tenía 66, el paciente está muy mal, era de alto riesgo y obviamente le pusimos teprostenil subcutáneo y hoy el paciente todavía sigue con nosotros. Pero bueno, esto es difícil de entender, es un poco para que vean qué es lo que hacemos en hipertensión arterial pulmonar y que, digamos, no es solamente un par de cosas, un par de estudios, sino es una secuencia de estudios, una secuencia de seguimientos y una interpretación, como decimos siempre, multidisciplinaria. Bueno, gente, nada.